CloudFormation es el eje central para poder generar infraestructura como código. Significa que vamos a escribir una plantilla con cierto formato y CloudFormation se encarga de leer ese archivo y de generar todos los recursos tecnológicos, generar bases de datos, generar instancias S2, VPCs, etc. Pero CloudFormation es lo central. O sea, sin esto no podríamos generar infraestructura desde código. Es un servicio que aprovisiona recursos. Cuando decimos aprovisionar es de que los crea, los puede parametrizar, incluso los puede destruir. Y más adelante vamos a hablar de la destrucción. Entonces, ¿cómo funciona CloudFormation? Esto es importante que lo logremos entender, porque a partir de esto pues tenemos la base suficiente para usar otras herramientas de infraestructura como código. Comienza con una plantilla, un template. Creamos un archivo con cierta estructura. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo es una plantilla en CloudFormation. Esa plantilla se guarda en un bucket, es decir, se genera un archivo que va a estar almacenado en algún lugar, en una S3. Luego se genera un change set, que es decir, contiene el listado de todos los cambios que se van a aplicar. Aquí se van a crear instancias, se van a crear usuarios, se van a crear roles, se van a crear IPs elásticas, etc. Para finalmente revisarlo, si lo que yo quiero es lo que yo estoy planteando a todo en mi diseño. O sea, antes de que yo pueda decir construyalo, me aparece un mensaje: ¿está seguro que esto es lo que usted quiere? Le va a salir ahí un mensaje. Va a hacer estas modificaciones en su infraestructura, va a crear S3, va a crear una instancia, etc. Finalmente, si estamos conformes, le decimos sí, esto es lo que yo deseo. Y con eso lo que va a hacer es construir. Comienza automáticamente a crear la infraestructura, sin necesidad de que tengamos que venir con el teclado, con el mouse, estar creando. Nos metemos a instancias S2, luego a volúmenes, luego a una RDS, y si se me olvidó dónde tenía que hacerlo, esto es lo que nos ahorra. Podemos usar plantillas. Lo interesante de CloudFormation es de que ya hay plantillas prefabricadas. O sea, yo no tengo que conocer perfectamente toda la estructura de la plantilla. O sea, sería como no imposible, pero sería un poco difícil tener que armar uno propiamente su plantilla. Muchas veces lo que uno hace es, bueno, quiero una plantilla para una RDS, la descargo de internet y aquí está. Luego lo valido acá. Que por cierto, esto también tiene una validación sintáctica. Significa que va a reconocer si en la estructura hay algún tipo de error. Esta es una plantilla que ustedes pueden ver en CloudFormation. Si se dan cuenta, existen dos formatos, el YAML o el JSON. El YAML es una estructura que se utiliza para describir muchas veces recursos tecnológicos. Si se dan cuenta, aquí tiene una versión, tiene una descripción y luego viene basado en indentación, tipo Python. Es decir, esta columna tiene una jerarquía y de aquí en adelante tiene espacios y van definiendo la jerarquía. Si se dan cuenta, aquí no tenemos corchetes, no tenemos llaves, porque no es el tipo de archivo que nosotros estamos trabajando, es un archivo YAML. Esta es la forma en la que se puede representar un security group a través de una plantilla de YAML. Si vemos acá, se define el security group, el grupo de seguridad, se le da una asignación, una descripción, el protocolo, qué puertos se van a utilizar, qué máscara o qué CIDR, de qué puerto a qué puerto, etc. Lo hacemos desde un archivo de texto prácticamente. Finalmente, cuando ya tenemos toda nuestra plantilla hecha, esta es una plantilla que se realiza en CloudFormation. O sea, ustedes van ahí a la consola, buscan CloudFormation y hay una parte donde ustedes pueden editarlo. Y finalmente, ustedes cuando ya quieren comprobar si es el archivo que desean, hacen clic en Validate o validar. Esto genera una revisión de si la estructura es correcta, sintácticamente. Ya semánticamente pues no tiene esa capacidad. Pero aquí nos pregunta, ¿está seguro que quiere construir esto?
¿Ya lo validó? ¿Está correcto? ¿Lo quiere construir? Sí. Hacemos clic en aceptar y lo que hace es crear un objeto S3 para almacenar esa plantilla. Luego comienza a construir. Si se dan cuenta, aquí construye el security group y aquí, bueno, este era otro stack. Y aquí podemos ver el proceso de creación. Esto se hace dependiendo de qué es lo que estamos nosotros creando, lo puede hacer en cuestión de minutos, o sea, sencillo. Y aquí nos aparece el estado, si está en progreso. Aquí podemos ver eventos, las salidas, los parámetros, las plantillas y los changes. Ahora bien, Terraform. ¿Qué es Terraform? Terraform es algo parecido, solo que no es de Amazon. O sea, ahorita vemos CloudFormation, que es un servicio de AWS, pero Terraform es para multiplataformas. Utiliza su propio lenguaje, es decir, sus propias plantillas. No es una plantilla como la que vemos acá, es parecida a un YAML, pero también tiene su propia estructura. Vamos a ver si tengo un ejemplo ahí, creo que lo logré poner todavía. Por ejemplo, esto tiene su propia estructura de poder definir los objetos que se van a crear, y también se revisa esta plantilla y luego ya se conecta directamente a Amazon. Entonces podemos utilizar también Terraform como para generar una infraestructura como código. Pero el punto de todo esto es llegar acá a AWS CDK. Esta herramienta lo que nos permite es, de forma nativa, es decir, de forma propietaria de Amazon, generar esos componentes a través de código fuente. ¿Qué tenemos que conocer acá cuando estamos hablando de CDK? Esto estructura la infraestructura por medio de aplicaciones. Entonces vamos a tener que